Anónimo. Tengo una historia de un amigo y su nombre es exclusivo. Solamente puedo decir que se le apoda el compa Guacho. Por cuestiones de trabajo estuve 3 meses en el campo militar número 1 de la Ciudad de México. Ahí recibí un adiestramiento junto con otros compañeros. Prácticamente hacíamos de todo en el día, desde comer, estudiar, entrenar hasta dormir. En lo que me respecta a mí, me defino como una persona sencilla y respetuosa de las diferentes creencias de mis compañeros. Soy católico y como la mayoría de la gente, yo no creo en cosas que van más allá de la ciencia, o al menos eso creía. Una noche de muchas que pasamos recluidos en ese campo militar, me disponía a dormir en la parte de arriba de una litera que se me había asignado. Ese dormitorio lo compartíamos con cerca de 200 compañeros que al igual que nosotros estaban en entrenamiento. Después de un agotador día en la madrugada tuve la necesidad inconsciente de abrir mis ojos. Ahí fue cuando vi que en la litera de al lado estaba una persona parada con los brazos extendidos mirando hacia el techo. En ese instante cerré los ojos. Luego empecé a escuchar susurros extraños y volví a abrir los ojos. Ahí seguía la misma persona estática sin mover un solo músculo. Como entraba la luz de la luna e iluminaba un poco, yo veía que llevaba una pijama de cuadros. La persona era delgada y de inmediato me entró una extraña sensación de que algo no estaba bien. Recordé que curiosamente nadie dormía en esa litera y quise despertarme, pero oh sorpresa, no podía moverme. Solo podía ver con dificultad porque se me cerraban los ojos, así como cuando tienes mucho sueño y se te cierran solos. Mi corazón empezó a latir demasiado rápido y era como si fuese a explotar. Sentía las palpitaciones y abría y cerraba los ojos y esa persona seguía enfrente de mí. Los susurros también seguían escuchándose. De inmediato por mi mente me pasó la idea de que era un sueño y que todo estaba bien. Pero ¿por qué debía sentir estas palpitaciones y escuchar los susurros? ¿Y por qué veía todo exactamente al igual como estaba el dormitorio? Me invadió por completo el miedo como nunca antes lo había hecho. Intentaba gritar y gritar, pero no podía. Junto a mi mano estaba un locker y lo golpeaba con todas las fuerzas pensando que alguien me podía ayudar a despertar y al mismo tiempo gritaba. Pero para este momento empecé a sudar y mi corazón seguía palpitando rápidamente. Entonces por fin escuché a un compañero que decía: «Despiértenlo, está teniendo una pesadilla». Pude despertar y me recliné y me di cuenta que solamente era un sueño, pero estaba empapado de sudor. A mi corta edad nunca antes me había sentido así. Miré el locker, tomé mi reloj y vi que marcaban las 3:15 de la mañana. En ese momento pensaba que todo había sido un sueño. Recé y me acosté de la misma forma que siempre dormía, que era de lado mirando hacia la litera desocupada. Para mi asombro era la misma vista. Es decir, que el ángulo de la luz de la luna era el mismo y se veía exactamente lo mismo que mi pesadilla. Solo que ya no estaba esa persona parada mirando hacia el techo con los brazos abiertos. Ante esa escena volvió a recorrer mi cuerpo aquella sensación extraña. Era algo escéptico en ese momento sobre cuestiones sobrenaturales, y aunque había escuchado hablar sobre la parálisis del sueño, me dormí sin pensar más en lo que acababa de pasar. Al día siguiente un compañero me preguntó si había tenido pesadillas, ya que había escuchado los golpes en el locker. En ese momento sentí más miedo. Me petrifiqué porque todavía quería creer que solamente estaba golpeando en los sueños. Más tarde tuvimos un pequeño espacio en nuestras actividades por ser Día de los Muertos. Era 2 de noviembre del 2011 y yo había olvidado todo por completo. Entonces todo empezó a dar un giro y jamás me había asustado de tal manera. Mi mente estaba debatiendo entre si había sido un sueño o de verdad pasó aquello. Las preguntas me sumergían: que quién era el chico que había estado parado en la litera, y por qué había ocurrido a las 3:15 de la mañana. ¿Por qué justamente el Día de Muertos? Ya tiempo después escuché hablar sobre la hora del diablo, pero esto solamente fue el principio de lo que me siguió pasando. Transcurridos algunos meses me asignaron un lugar para resguardar en una ciudad al norte. Ahí también me siguió pasando lo mismo y sentía como si alguien me presionara por la espalda y no podía moverme. También escuchaba y veía, pero no podía hacer nada al respecto. Para mi buena suerte no era el único al que le pasaba esto.
A varios compañeros les pasó algo similar. Hubo quien de plano le tomaron por la cintura y lo separaron de la cama. Curiosamente, solo era en una esquina del dormitorio donde pasaba esto. Y justo en esa esquina había un santo con una veladora que estaba ahí desde que llegamos. Los compañeros que tenían años ahí nos comentaban que siempre habían espantado, y lo relacionaban con el hecho de que hacía muchos años se habían cometido actos horribles, y esa era la razón de las manifestaciones. Cansado del constante acoso de ese ente, quien en alguna ocasión llegó a presionarme la cabeza como queriendo ahorcar, estuve preguntando hasta que una persona me regaló una cadena de San Benito Abad. Esta persona me dijo que me iba a proteger y fue mi solución, ya que no volvió a molestarme este ente. Resulta que la medalla de San Benito es un signo sagrado muy difundido entre los fieles católicos. Esta presenta de un lado la cruz de Cristo y del otro la imagen de San Benito Abad. Sobre la cruz y su alrededor se hallan escritas iniciales de una oración o exorcismo. Nunca supe por qué ese ente se aparecía precisamente en ese sitio, pero fue la situación más inquietante que me ha tocado vivir. Relato compartido por Juan Erasmo Negrete. Les contaré lo que pasa en la base de operaciones ubicada en Todos Santos, Baja California Sur, lugar donde se encuentra el enigmático Hotel California. Siempre que era la hora de pase de lista nos anunciaban quiénes y cuántos días estaríamos convocados para subir a la base de operaciones. Todo esto desde antes de salir del batallón. Los elementos más antiguos prevenían a los más nuevos que si las mujeres jóvenes se acercaban durante el día a platicar con el personal apostado y de descanso, que jamás les aceptáramos algo de comer y mucho menos invitarlas para que fueran por la noche. Esto es porque la mayoría de las muchachas eran brujas o practicaban la brujería, y solo ocupaban una invitación para poder acercarse a la base de operaciones, ya que sin esta solamente rondaban los alrededores. En algunas ocasiones me tocó ver mujeres muy jóvenes y guapas que aparecían de la nada a platicar durante el día, pero esto no era con todos. Lo curioso es que ellas supuestamente le decían a los compañeros dónde vivían. Más tarde ellos desmontaban su guardia y salían a buscarlas donde según les indicaban, pero jamás les daban razón de ellas. Y debo aclarar que el pueblo no es muy grande. Cuando ellos iban a buscarlas y no las encontraban, los compañeros volvían. Entonces cuando les tocaba su guardia de madrugada ya regresaban, pero platicando del panteón que está casualmente en contraesquina de la base de operaciones. Algunos cuentan que al no invitarlas para verse más noche, ellas empezaban a ver desde el panteón. Estas de pronto les hablaban desde las distancias, pero cambiaban también de forma. Y así era como cuando de vez en cuando se encontraba alguno que otro compañero orinado del susto. Relato compartido por Manuel Albornoz. Me llamo Manuel y soy de Chile y tengo muchas historias que contar, ya que cuando se junta mi familia y cae la noche se ponen a contar muchas historias de terror. Lo que les voy a contar es una historia de mi padre. Esta empieza cuando lo llaman para hacer el servicio militar. Después de varios meses de entrenamiento fue asignado al pelotón que estaba instalado en una vieja casona. Mi padre al llegar reconoció a un viejo amigo de su padre que al verlo se acercó y le dijo: «Mijo, por lo que más quieras, no hagas la guardia de la noche». Mi padre le preguntó el porqué, pero el señor ya no le dio tiempo para explicar el porqué, ya que los habían llegado a buscar para emprender un viaje. A mi padre le quedó rondando en la cabeza lo que le habían dicho. No quiso que eso le afectara, así que entró a la casona y vio que todos los camarotes estaban en 2 piezas. Se le hizo raro, ya que los camarotes de los superiores siempre están separados del resto, así que quiso creer que solamente era por ese día. Al caer la noche, después de una serie de entrenamientos y charlas, se fueron a dormir. Ya entre sueños, como eso de las 12 de la noche, sentía que alguien estaba arriba del techo. Mi padre preguntó a los superiores quienes andaban arriba. Ellos solamente respondieron que se durmiera y que ya iba a pasar. A la noche siguiente, como eso de la 1 de la mañana, se empezaron a mover los camarotes.
Todos asustados huyeron de la pieza y comenzaron a preguntar que quién era el chistoso que andaba moviendo las cosas, o quién era el que andaba arriba del techo. Los superiores resignados les contaron que esas cosas siempre pasan y se mueven las cosas por sí solas, o que se escucha que alguien anda en el techo. Por eso ellos duermen con los soldados, ya que el miedo de estar solo los supera. A los días siguientes a mi padre le tocó la guardia nocturna. Ya estando en su posición afuera de la casona como eso de las 12 de la noche, alcanzó a ver a alguien que estaba mirando desde la puerta de la casona. Pensaba que era su relevo, así que le fue a hablar sin perderlo de vista en todo momento. Al estar a unos cuantos metros y nada más alumbrado con su linterna de ese tiempo, pudo ver cómo esa persona iba desapareciendo lentamente hasta no ver nada más. Mi padre solo se dio media vuelta y corrió a despertar a alguien para que estuviera con él, ya que el miedo era insoportable. Pasaron los días y las noches y todo seguía igual, con ruidos y pisadas. Una de esas noches a mi padre lo despertó su amigo diciendo que alguien estaba en su puesto de guardia. Mi padre le dijo que eso no podía ser, ya que había visto que todos habían entrado a la casa. Además, todos sabían la guardia que debían de hacer. El amigo jurando le dijo que había alguien y que si por favor lo acompañaba. Entonces, viendo la cara de preocupado, le acompañó. Al llegar a una cierta distancia, ve que en la guardia efectivamente había una persona sentada. Un escalofrío le recorrió y gritó: ¿Quién está ahí? A lo que la persona esta se para y de la nada la caseta se derrumba. Los dos corrieron a la casona a contar qué había pasado y ya no querían volver a hacer más guardia. Pasaron los meses y era el último día de mi padre en la casona, por lo cual decidieron hacer una fiesta de despedida. Ya pasadas las horas se les terminó la comida. Los superiores le dijeron a mi padre que fuera por más, que estaba en la parte de atrás de la casona, y él partió. Al llegar empezó a abrir el candado y en ese momento sintió un viento helado y que lo llamaban por su nombre. Se dio vuelta rápidamente y vio algo como una persona toda negra que lo estaba mirando. Mi padre salió corriendo donde estaban los superiores y les contó lo que había pasado. Estos le creyeron y fueron a revisar el sitio, pero no encontraron nada. A las horas siguientes llegó el avión a buscarlos y mi padre se retiró del lugar. De hecho, a mi padre siempre le han dicho que es débil de espíritu, y que por esa misma razón siempre ha visto fantasmas o ha sentido cosas raras. Por lo mismo, aquí va una breve recopilación de sus historias. Mi padre siempre llegaba de trabajo bien tarde y él vivía en una casa que estaba dividida en 3 partes. En una vivía él solo, en otra su hermano y en la última mi tía. Un día, llegando del trabajo, vio que sus hermanos estaban tomando a las 11, a lo cual él se acercó y tomó unos tragos con ellos. Lo raro de todo es que desde que llegó vio que sus hermanos se sentían incómodos, como si algo los estaba molestando. Mi papá pensó que era su presencia, así que se retiró a dormir. Se durmió plácidamente y de repente sintió que le ahorcaban. Era como si alguien quisiera matarlo e intentó gritar, pero no pudo. En eso llegaron mis tíos a verlo porque sintieron el ambiente muy raro y al llegar vieron a mi padre semiconsciente. Tenía las sábanas en el cuello que lo estaban ahorqueando sin que una mano se viera. Corrieron y le quitaron las sábanas, salvando lo que creen ellos de lo que era un fantasma. Como ya les conté, mi padre siempre llegaba tarde del trabajo. Un día vio que 2 personas le venían siguiendo y él se sentía raro. Se sentía de alguna manera deprimido. No les prestó atención y continuó caminando para la casa mientras que esas personas lo seguían. Ya llegando vi que fuera de la casa estaba su madre y le dice: «Mamá, alguien me viene siguiendo. Mire, ahí están atrás de mí». A lo que mi abuela mira y no ve nada y se lo dice. Mi papá ligeramente se molestó y le responde: «¿Cómo está tan ciega? Mire, ahí están, se lo juro». Los empezó a describir, pero mi abuela intentaba mirar pero no veía nada. Al final mi abuela le dijo que entraran porque podía llegar a ser algo malo. Mi papá de pronto se dio cuenta que las personas que lo estaban siguiendo ya no estaban. Pero eso era imposible. Apenas los había dejado de ver por unos segundos. ¿Qué cosa habrá seguido mi padre esa noche? ¿Y qué entidad habitaba aquella casona en el ejército?